Buenas noches, muchas gracias a la universidad por la invitación. La verdad que no me sorprende el nivel del panel, pero estoy aprendiendo, así que por lo menos verifico la calidad de lo que estábamos pensando que iba a ser. A Pedro Sondeguer especialmente, con su insistencia, que me viene invitando muy seguido a este lugar. Y bueno, uno viene acá tanto a contar como a aprender. Y bueno, y a los alumnos que nos contaron que estaban bastante complicados con las fechas de exámenes y todo, pero que de a poquito fueron llegando, así que está bueno tener una tribuna atenta. Esperemos estar a la altura de sus expectativas. Yo voy a mostrar un trabajo que está todavía en desarrollo y que está hecho en el contexto del Consejo Directivo de ACUMAR, de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, que obviamente tiene un área ejecutiva, la cual todos seguimos por los diarios y que no tiene mucha suerte a veces con la Corte Suprema porque le lleva un poco le va midiendo la gestión respecto a la manda original de las viviendas y las conexiones, etcétera. Es un proceso muy engorroso, largo y con muchos problemas de gestión, pero por otro lado, desde el Consejo Directivo se armó un equipo donde se integró lo que es hoy la Secretaría de Planificación Territorial a nivel país, o sea, lo que vendría a ser la continuidad de lo que fue la Secretaría de Obras Públicas, que está coordinando obra pública en todo el país, pero también planificación. Trabajó el área de la Ciudad de Buenos Aires. Yo en ese momento estaba en Vivienda de Nación, o sea que también estamos integrándonos desde ese lado, y también la provincia de Buenos Aires. Y este es un trabajo que acompañó la gestión, o sigue acompañando la gestión ejecutiva, que como digo antes es una gestión de un trabajo diario tremendo y de hasta ahora poco lucimiento, pero esperamos que en el mediano plazo se empiecen a ver los frutos, pero que a este equipo le pareció que no se podía seguir trabajando solamente con la manda de la Suprema Corte como única guía de la acción de ACUMAR, porque si no nos íbamos a quedar muy cortos con una visión panorámica, estratégica y realmente explorar las potencialidades de lo que es la cuenca, que varias de las cosas que se han dicho en los paneles anteriores aluden a estas potencialidades, a estos desafíos que van más allá de atender, obviamente, las necesidades de 4 millones de habitantes con todos los niveles de básicos insatisfechos que uno se puede imaginar y también específicamente las 17.000 viviendas, pero que para justamente en el mediano plazo poder promover un desarrollo que contemple todos estos aspectos, no podíamos quedarnos solamente con ese cumplimiento. Entonces, en ese contexto se armó este trabajo. Y este trabajo tiene, como es una presentación que se hizo en el foro, en el último congreso de ONU Habitat en Kuala Lumpur este año, es un trabajo que tiene una parte informativa y después una parte propositiva. Entonces, para los alumnos especialmente, para los que no están siguiendo la cuenca del Matanza Riachuelo como un caso, esto es una especie de sumario ejecutivo de lo que está pasando y de la situación y las propuestas o las acciones que está llevando a cabo ACUMAR en este momento. Más algunas propuestas yo no llamaría tanto planificación estratégica porque eso va a depender de un proceso participativo donde tienen que participar todas las jurisdicciones, nación, provincia y ciudad, las 15 intendencias, y eso no se ha iniciado. ¿Por qué? Porque bueno, seguimos con estas urgencias sucesivas que tiene el país, pero la idea es que esto sirva como una matriz disciplinaria. Entonces yo digo, más que un plan estratégico, yo creo que son compromisos estratégicos. ¿Qué clases de acciones vamos a emprender? ¿Con qué guías metodológicas? ¿Con qué paradigmas urbanos? ¿Con qué consensos sociales, económicos y ambientales? Etcétera. Bueno, entonces, para ir viendo rápidamente lo que es la cuenca, la superficie, y lo que mostró antes Gustavo también es el tema de la precariedad de la situación social y económica de la mayoría de los habitantes. El área más densa de la Argentina, 6 millones de habitantes, las condiciones deficientes, el área más degradada del país, que viene juntando la contaminación no solo industrial, sino también ahora domiciliaria, a pesar de los tremendos esfuerzos de recolección y de limpieza que se hacen todo el tiempo. El territorio de la cuenca, que son los 60 kilómetros del Matanza Riachuelo más todos sus afluentes y los 15 municipios que afecta. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. El largo del río, las 3 cuencas, los 3 estamentos de la cuenca donde no solamente se divide la acción, sino que inclusive por densidad y por congestión también aumentan y se complejizan los problemas que hemos enumerado. Las 15 municipios en los cuales la expectativa es en el mediano plazo
hacer un acuerdo de cuenca, digamos, que ya incluya compromisos muy específicos y que también adopte una agenda común, que ahora vamos a ver cuál es. Entonces, un poco brevemente también la historia de los cambios de la naturaleza de la cuenca como lugar, como primer puerto de la ciudad, como lugar de distintas formas de crecimiento y desarrollo a lo largo de la historia, los saladeros, los primeros intentos de protección ambiental en los 30s. De esto Pedro Sondeguer puede hablar con mucho más conocimiento que yo, pero me tocó esta parte de la conversación, así que pues en la charla puede aumentar la información. La consolidación de las curtiembres a pesar de este primer movimiento hacia su eliminación. La industrialización de esa industria. Después, a partir de los 40s y los 50s, la industria se empieza a alejar del riachuelo por haber agotado un poco la matriz territorial que lo armó, pero como contrapartida aparecen las poblaciones en un nivel de precariedad cada vez mayor, el aumento de los conflictos en los 2000 y la manda que crea Kumar, la manda de la Suprema Corte en el año 2008. Entonces, la demanda, la causa Mendoza, que demanda al Estado Nacional y a la ciudad de la provincia y a 44 empresas, la Suprema Corte toma esta decisión y crea Kumar con este mandato, que es un ente que es interjurisdiccional, tiene las 3 jurisdicciones, tiene recursos propios y es autogobernado. Y que las metas que tiene son mejorar la calidad de vida de los habitantes, recuperar los componentes y prevenir el futuro daño ambiental. Somos todos conscientes de que desde que la manda se creó, estamos todos seguros que si hoy midiéramos, todavía no hemos logrado revertir mucho de esto porque las dinámicas sociales y territoriales no han frenado, no hemos podido frenar el avance de las villas, ni hemos totalmente cubierto ni cerca las necesidades, sobre todo de saneamiento y provisión de agua y cloaca para todos estos lugares. Aún así, las autoridades de la cuenca están realizando tareas, quizás no son tan visibles, de limpieza diaria, que por lo menos a simple vista han dado unos resultados bastante interesantes en muchas de las áreas. Del lado de la Ciudad de Buenos Aires inclusive se han construido los parques lineales y los caminos, las sendas peatonales, etcétera, y del lado de la provincia se empieza a ver esta limpieza preliminar que sigue siendo escasa, pero por lo menos ya nos saca del estado de postración absoluta en algunos sectores. Y obviamente, un poco volviendo a la presentación anterior, está claro que ese patrimonio portuario o postportuario o industrial está ahí y en lugares muy puntuales de La Boca y de los municipios aledaños se lo está valorizando, se lo está instalando como lugar de identidad y también por la calidad y la cantidad de los galpones y las instalaciones que hay, ya son lugares donde están realizándose actividades de distinto tipo. Respecto al avance, específicamente en lo que es saneamiento, lo que más se ha construido y en lo que más se avanzó es lo invisible, porque es lo que está enterrado y son las grandes redes troncales, están siendo realizadas por APSA y por AISA. Lo que cuesta mucho más trabajo, y es un trabajo mucho más cuerpo a cuerpo y barrio por barrio, son las conexiones domiciliarias y las redes locales. Y en ese sentido es donde más, obviamente, está trazado el trabajo y es donde más foco se está poniendo en estos momentos. El índice de vulnerabilidad social, como lo tenemos acá, afecta a 632 asentamientos y los grados de vulnerabilidad los tienen marcados en el mapa, en el plano. 271.000 hogares, 1.700.000 personas y 231 barrios con riesgo alto o muy alto. La prefactibilidad de agua y saneamiento se está haciendo y están ya incluidos, como está viéndose acá, los barrios que están más oscuros son los que están en desarrollo más avanzado y con el grado más claro los que todavía les falta. Y ustedes tienen que entender que a pesar de que estamos hablando todo el tiempo de la cuenca Matanza-Riachuelo y tomamos al río y al puerto como eje, la gran mayoría de los asentamientos se encuentran a bastantes kilómetros del Riachuelo y del Matanza en sí, pero bueno, están en los afluentes, etcétera. Entonces, el problema que empieza con un foco en lo portuario termina siendo de una matriz territorial amplísima. Y acá están las intervenciones que, como bien dije antes, son escasas y todavía
no han permitido remontar la curva de la demanda, pero son las que se están realizando puntualmente con intervenciones de nación, en saneamiento, en vivienda y en mejoramiento de barrios y conexiones domiciliarias, pero también las provincias la provincia de Buenos Aires y muchos de los municipios tienen sus propios programas complementarios. Quizás el gran desafío de lo que estamos proponiendo para la próxima etapa es que estas acciones sean más coordinadas y se comuniquen y se consensúen interjurisdiccionalmente, y un poco con los comentarios anteriores dentro de la diversidad urbana que se exigía. Está claro que la diversidad surge a simple vista recorriendo el borde del riachuelo y los territorios, pero no se termina de consolidar un acuerdo que la tome como eje de acción. El proyecto más grande que se está haciendo, que es uno de los proyectos más grandes del mundo en este momento en tema de saneamiento, es el colector de margen izquierdo, que es una obra enorme, que está en plena gestión, 40 kilómetros de túneles, con las tuneleras que se usaron para distintos programas de saneamiento de aguas pluviales en la ciudad en los últimos años, que está en plena gestión. Y va a servir de la cuenca que hemos descrito antes a 5 millones de personas. Ahora, esto está en ejecución, la obra troncal, que es la más grande y la más compleja. Hasta que esto esté terminado, no se pueden terminar de conectar las redes y ni hablar de los domicilios, con lo cual esta inversión subterránea es imposible hoy de capitalizar no tanto en el sentido político, que es obviamente una de las cosas importantes que suceden porque permite la continuidad de la gestión, pero ni siquiera se puede hoy decir, bueno, en este tramo se puede empezar a conectar X cantidad de hogares, porque no puede ocurrir. Estamos hablando de que no va a estar en régimen hasta el año 2021 o 2022. Quizás en el margen de los acuerdos que debiéramos entre todos hacer, sería importante poner sobre la mesa estas realidades, porque finalmente cuando la gestión va a la Corte Suprema, no terminamos de entender, el público no termina de entender lo que está pasando. Las próximas estrategias, bueno, también acordando con lo que se expuso antes, se adoptó la nueva agenda urbana como una matriz de consenso mundial, y aparte que nos permite como país asumir compromisos que son consensuados a nivel mundial, bajarlos a consensos locales, pero también estos compromisos tienen indicadores de medición. Cuando uno se compromete con ONU Habitat y después usa una matriz de indicadores urbanísticos concreta para medir el avance, bueno, entonces uno ya puede decir, cuando hace una acción en el territorio, cómo está modificando el índice respecto al déficit, y pasa a ser, va a cubrir ese déficit con una medida exacta de lo que está creando. Obviamente, si uno tiene 5 millones de hogares sin saneamiento, cuando esté listo el colector y el colector norte y se hagan las conexiones domiciliarias, vamos a ver cubierto un déficit fundamental en todo el país. Entonces, y después, un poco como pasando para el otro lado de la visión, es más allá del déficit y de las necesidades que existen en toda la cuenca, también pensamos que tiene que haber acciones dinamizadoras y disparadoras de consensos y de oportunidades económicas en una escala mayor. Entonces, entender dónde están las partes de la cuenca, especialmente en la cuenca baja, donde hoy mismo ya podemos empezar a crear opciones de desarrollo en un plazo mediano que en los próximos años nos permitan crear nuevos lugares urbanos de la calidad esperada, crear una inclusión social en proyectos tipo mixto, donde hagamos vivienda social y vivienda para distintos programas de, por ejemplo, crédito hipotecario, Procrear, etcétera, y también crear reconexiones barriales y regionales a lo largo de la cuenca. Entonces, se han desarrollado 5 nodos de desarrollo urbano, con distintas características y distinta personalidad, pero que podemos identificar el potencial inmediatamente, y una de las características de estos nodos es que son de ambos lados del río. O sea, tratamos en todos los casos de identificar oportunidades de realizar trabajos y proyectos donde las municipalidades del lado sur del riachuelo puedan interactuar con la ciudad o con sus vecinos del norte, noroeste, en proyectos comunes. El nodo 1
que un poco alude a lo que también Gustavo mostraba en su... Podríamos inclusive tratar de coordinar las propuestas con lo que nosotros estamos viendo. Tenemos muchos proyectos que están siendo realizados ya en la Ciudad de Buenos Aires. Está el borde del río, los trabajos en Caminito, el transbordador, que esperemos que empiece a andar mejor pronto, un circuito en Iral, etcétera, la usina del arte, pero también a partir de esas posibilidades, el puente Avellaneda, un proyecto en Cuatro Bocas, un proyecto en el barrio Alianza que tiene la Municipalidad de Avellaneda, que nosotros proponemos repensarlo como proyecto mixto. La Barraca Peña, que ya tiene la ciudad un proyecto para llevar la sede de Acumar, pero también restaurar y poner en valor el resto del lugar. El puente Roca Patricios, etc. Y una zona de inclusión al sur de todo esto en Avellaneda. Entonces, cada uno de estos proyectos que forman parte del nodo están identificados dentro de los objetivos del ONU Habitat a los que responden. Los voy mostrando, el plataformador, el transportador, ya mostré el lado de la ciudad del borde del río, el transbordador, la Barraca Peña, que incluye las nuevas oficinas de Acumar. Por ahí sería bueno mostrar la puesta en valor del resto de los edificios, pero la imagen que tenemos es la de la oficina. El puente Avellaneda, que va a ser restaurado con una especie de parque lineal y bicisenda para empezar a crear conexiones para el lado del sur del riachuelo. Una puesta en valor de Isla Maciel, desde lo histórico, pero también con la potencial de recrear un poco de lo que está ocurriendo en La Boca en este momento. Un proyecto más de acercar la gente al río, parecido a algunos de los que se han hecho en la ciudad también. Y en el caso del proyecto Alianza, es un proyecto que hoy tiene la Municipalidad de Avellaneda de 1000 viviendas que están en un estado de ejecución detenido, pero nosotros proponemos reemplazarlo con un master plan para 4000 viviendas, de las cuales 3000, la mayoría sería vivienda social en un barrio integrado y mixto con equipamiento, y dejar una franja para un desarrollo inmobiliario para procrear, donde pueden haber inversores privados que puedan ayudar a financiar el resto de la propuesta. Después el tema de navegación del río, obviamente con el avance de la limpieza de distintos tramos del río. Y creo que ahí terminó. Bueno. Esto es una muestra y obviamente esto es, como dije antes, es una matriz y son compromisos estratégicos. Obviamente estoy mirando a algunos que se le ponen levantar las cejas, etcétera, porque algunas de estas cosas son bastante audaces en el sentido de, bueno, cómo está el río hoy, cómo nos imaginamos esto, pero nosotros creemos, habiendo visto ejemplos nacionales e internacionales de saneamiento de río, que si uno tiene que esperar hasta limpiar la última gota de agua para poder empezar a hacer proyectos con un poco más de visión, evidentemente nos vamos a quedar sin mucho que hacer por mucho tiempo. Muchas gracias.